A los 24 años, crees que una buena carrera resolverá todos tus problemas. A los 27 años, comienzas a sospechar que hay algo mal contigo. Pero es solo a los 30 que te das cuenta. No es el trabajo que está mal, es la forma en que te relacionas con él. Viktor Frankl dijo que el agotamiento no es demasiado trabajo, es una falta de significado. No es un cansancio físico, es existencial vacío. No se trata de hacer menos, se trata de descubrir por qué haces lo que haces. Vio esto en sus pacientes, soldados que regresaron de la guerra y los ejecutivos que dedicaron 60 horas por semana solo para sentir que sus vidas se desperdiciaron. El problema no era la cantidad de trabajo, sino la calidad de la intención. Entonces, cuando llegas a los 30 agotados, cuestionando todo, la respuesta de Frankl ya no fue descansar, sin encontrar significado en lo que ya estás haciendo. No como una comodidad barata, sino como una revolución existencial que puede convertir el lunes en una puerta para darse cuenta. Porque el trabajo, según Frankl, no es una maldición para ser apoyado o una distracción de la vida real. Es una de las formas más poderosas de expresar quién eres. Y cuando trabajas sin propósito, no solo estás cansado, estás engañando tu propia esencia. El agotamiento existencial. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el domingo por la noche sientes esa opresión en tu pecho? ¿Por qué el lunes parece un veredicto, no un nuevo comienzo? Frank tenía una explicación. El agotamiento moderno no es físico, es espiritual. Señaló que muchos de sus pacientes tenían todos los ingredientes de un salario: seguridad, reconocimiento de bienvenida exitoso. Pero llegaron a la oficina con depresión, ansiedad, insomnio. Y cuando Frank investigó más profundamente, encontró un patrón: trabajaron sin sentido. Lo que Frank llamó neurosis noogénica, una neurosis que no surge de los conflictos psicológicos, sino del vacío existencial. En otras palabras, su agotamiento puede no tratarse demasiado. Puede tratarse de trabajar sin saber por qué. A los 30, esta neurosis generalmente se manifiesta como sintiendo que estás en el piloto automático, ansiedad constante a pesar de los logros, irritabilidad crónica, incluso con cosas pequeñas. Pensamientos sobre eso es justo lo que existe. Dificultad para sentirse placer en las actividades que le gustaron antes. Frank diría que estos síntomas no son signos de que necesite vacaciones. Estas son signos de que tu alma está pidiendo significado. La trampa de equilibrio entre el trabajo y la vida. La respuesta más común al agotamiento es la búsqueda de equilibrio. Trabaja menos, vive más. Establecer límites. Tener pasatiempos. Frank tenía una perspectiva radical sobre esto. La separación entre trabajo y vida puede ser parte del problema, no de la solución. Cuando visualiza el trabajo como algo tolerado para poder vivir, está creando una división artificial. Es como tener dos yo. El yo que trabaja, desafortunado, mecánico, esperando el final del día, y el yo que solo aparece en las vacaciones y los fines de semana. Frankl vio el trabajo y la vida como aspectos de la misma existencia. No dos compartimentos separados, sino dos expresiones de la misma búsqueda de significado. El problema no funciona 40, 50 o 60 horas. El problema es trabajar estas horas sin saber qué. Por lo tanto, muchas personas que reducen su carga de trabajo todavía se sienten vacías. Cambiaron la cantidad, pero no la calidad del significado. Ganaron tiempo, pero no un propósito. Vocación versus trabajo. Frankl hizo una distinción crucial entre profesión, lo que haces por dinero, y vocación, lo que haces por sentido. Y dijo que la transformación interna no requiere un cambio de profesión, requiere un cambio de perspectiva. Puedes ser un contador y tener una vocación para llevar el orden al caos financiero de las personas. Puedes ser un gerente de ventas con vocación para conectar productos que realmente mejoran vidas. Puedes ser un programador llamado para construir soluciones que faciliten el mundo. La diferencia entre el empleo y la vocación no está en la actividad, sino en la intención, en el propósito que traes a lo que ya haces. Frank trabajó en un hospital psiquiátrico antes de la guerra. Durante su arresto en Auschwitz, continuó siendo médico, cuidando a otros prisioneros, manteniendo registros secretos de sus observaciones psicológicas. Su vocación persistió incluso cuando su profesión fue robada. A los 30 años, no tienes que dejar todo y comenzar de nuevo. Debe averiguar cómo su habilidad actual puede servir a algo que va más allá de su salario y estado. El vacío de éxito.
Una de las crueles paradojas del agotamiento a los 30 es que a menudo aparece exactamente cuando estás ganando. Promoción lograda, comprada de apartamento, relación estable. Pero es domingo por la noche y sientes ese agujero en tu estómago. Frank le explicó esto a través del concepto de éxito sin sentido. Puede lograr todos los objetivos externos y aún sentirse vacío interno. Porque los objetivos externos son logros temporales, pero el significado es una orientación permanente. El éxito responde a la pregunta ¿qué puedo lograr? El significado responde a la pregunta ¿qué estoy aquí? Y cuando vives solo para el éxito, cada logro es solo una pausa temporal en el vacío, no una solución. Por lo tanto, muchas personas en el apogeo de sus carreras caen en depresión. Llegaron a donde querían ir y descubrieron que no había nada allí. La parte superior de la montaña estaba vacía porque treaban la montaña equivocada. La logoterapia en la oficina. Frank ha desarrollado la logoterapia, la terapia a través del sentido, para ayudar a las personas a encontrar un propósito incluso en situaciones imposibles. Y muchas de sus técnicas se pueden aplicar al agotamiento profesional. 1. Inversión existencial. En lugar de ¿qué quiero de mi carrera?, pregunte ¿qué quiere mi carrera de mí? Esta inversión lo cambia todo porque lo saca del centro y lo pone en contexto. No eres solo alguien que usa tu trabajo para ganar dinero. Eres alguien que tiene habilidades únicas que el mundo necesita. 2. Frank señaló que la felicidad no se puede perseguir directamente. Solo viene como un subproducto de dedicarse a algo más allá de sí mismo. En el contexto profesional, cuando te enfocas solo en tu crecimiento, promoción, reconocimiento, creas un vacío narcisista. Pero cuando diriges su energía a cómo su trabajo puede servir a los demás, la satisfacción es una consecuencia natural. 3. Responsabilidad profesional. Vivir es ser cuestionado, dijo Frank. Cada día de trabajo es una pregunta que tu vida te pide. ¿Cómo vas a responder hoy? No como una gran obligación, sino como una oportunidad única. Porque nadie más puede hacer su trabajo exactamente como lo haría. Su perspectiva, sus habilidades, su presencia son insustituibles. Valores creativos en el trabajo. Frank dividió los valores en 3 categorías. Y en el agotamiento profesional, los valores creativos son los más relevantes. Son los valores que expresamos a través de lo que creamos y ofrecemos al mundo. Pero aquí está la visión crucial. El trabajo creativo no solo significa arte o innovación. Significa llevar su esencia a cualquier actividad. Un abogado que defiende los casos con pasión está expresando valores creativos. Una recepcionista que transforma cada interacción en un momento de atención está creando. La pregunta es, ¿en qué parte de su trabajo actual puede expresar su creatividad existencial? No hay creatividad artística sino creatividad mental. La forma única en que realiza tareas, interactúa con colegas, resuelve problemas. El mito de la profesión perfecta. Muchos de los 30 fantasean con la profesión perfecta que resolvería todos los problemas. Si yo fuera un emprendedor, se realizaría. Si trabajara con algo creativo, sería feliz. Si tuviera un trabajo social, encontraría sentido. Frank tenía una opinión diferente. Cualquier profesión puede ser una vocación, y cualquier trabajo puede ser significativo. El significado no está en la profesión, sino en la actitud que le aportas. Vio esto en Auschwitz. Incluso en condiciones inhumanas, algunos prisioneros encontraron formas de crear significado, cuidar a otros, mantener la dignidad, resistirse a través de la humanidad. Si es posible encontrar significado en un campo de concentración, ciertamente es posible encontrarlo en cualquier trabajo. El problema no es tu profesión. Es la creencia de que el significado proviene del exterior, cuando de hecho proviene de adentro hacia afuera. La crisis de los 30 como portal. A los 30 años, generalmente aparece el agotamiento porque está saliendo del modo debo al modo elegir. De 20 a 30, gran parte de lo que hacemos es porque debemos probar el valor, establecer la carrera, cumplir con las expectativas. Pero a los 30, estas motivaciones externas comienzan a perder fuerza. Ya no tienes 25 años para culpar a la inexperiencia. Ya no puedes decir que estás comenzando. Es un adulto completo, responsable de sus elecciones. Y es en esta transición que aparece el vacío. No porque algo esté mal, sino porque finalmente estás listo para asumir la responsabilidad existencial. Listo para tomar decisiones conscientes sobre cómo usar su vida profesional. Frank diría que su crisis a los 30 no es colapso, es llamado. Un llamado para convertir la carrera en una misión consciente.
Encontrar significado en lo que ya haces. No tienes que cambiar la profesión para encontrar significado. Puedes comenzar a cambiar porque haces lo que ya haces. Frank propuso 3 preguntas poderosas. 1. ¿Cómo afecta mi trabajo vidas reales? Incluso aparentemente los trabajos abstractos impactan a las personas. Un analista de datos ayuda a las empresas a tomar decisiones que afectan los empleos. Un contador organiza finanzas que aportan seguridad a las familias. Rastrea las conexiones entre su trabajo e impacto humano real. 2. ¿Qué valores estoy expresando a través de mi trabajo? Honestidad, excelencia, colaboración, innovación. ¿Qué valores puede vivir a través de sus tareas diarias? El significado no está en el trabajo en sí mismo, sino en los valores que elige expresar a través de él. 3. ¿Cómo puedo usar mi singularidad en este papel? Tienes una combinación única de habilidades, perspectivas y experiencias. ¿Cómo puedes traerlos a tu rol actual? ¿Dónde puedes hacer que tu marca sea distinta? La trampa de placer. Uno de los mayores errores sobre la satisfacción profesional es pensar que el trabajo siempre debe ser placentero. Frank señaló que el placer y el significado no son lo mismo. Puede tener un placer sin sentido, entretenimiento vacío, o sentido sin placer, trabajo desafiante pero gratificante. De hecho, los momentos de mayor sentido a menudo implican incomodidad. El crecimiento duele. La responsabilidad pesa. La excelencia requiere esfuerzo. A los 30 años, parte del agotamiento puede provenir de la expectativa poco realista de que un trabajo significativo siempre debe ser agradable. Cuando, de hecho, el trabajo significativo a menudo es difícil. La diferencia es que cuando tiene sentido, la dificultad se convierte en parte de la satisfacción. Responsabilidad como libertad. Todo se puede tomar de un hombre menos. Elija su actitud en cualquier circunstancia. Esta famosa frase Frank se aplica perfectamente al agotamiento profesional. No puede controlar tu jefe, política de la empresa, salario actual, economía, mercado de trabajo, pero siempre controlas tu actitud. Y es en esta elección de actitud la que reside su libertad existencial. No hay libertad para dejar el trabajo, necesidades prácticas, sino libertad para dar sentido al trabajo que tiene. A los 30 años, esta responsabilidad puede parecer aterradora, pero Frank no vio la responsabilidad no como una carga, sino como poder. El poder de transformar cualquier situación a través de su respuesta consciente. Síndrome del domingo. Frank señaló que muchos de sus pacientes tenían lo que él llamó neurosis dominical, depresión que surgió cuando estaban solos con sus pensamientos. En el contexto moderno, esto se manifiesta como ansiedad por la noche del domingo. ¿Por qué? Porque el domingo es cuando ya no tienes distracciones de trabajo vacío. Esto es cuando el vacío existencial es más evidente. Es cuando te preguntas, ¿es así? Quiero hacerlo el lunes. Frank diría que la solución no es hacer que el domingo sea más divertido, sino hacer un trabajo para ser más significativo. Cuando trabajas a propósito, el lunes ya no es una carga y se convierte en una oportunidad, transformando la rutina en ritual. Una de las prácticas más poderosas de la logoterapia aplicada es transformar las rutinas mecánicas en rituales conscientes. La diferencia es con la intención que aportes a las actividades cotidianas. Responder los correos electrónicos no es solo el procesamiento, es la comunicación que afecta a las personas. Las reuniones no solo pasan tiempo, sino que son oportunidades de colaboración y decisiones que afectan vidas. Cada tarea, por pequeña que sea, es una oportunidad para expresar sus valores, para traer excelencia, servir algo más grande que tú. Cuando trabajas con esta conciencia ritual, incluso las tareas mundanas ganan otra dimensión. No porque se vuelvan divertidos, sino porque se vuelven significativos. La paradoja de la realización. Frank descubrió que el logro profesional no proviene de la realización directamente. Proviene de centrarse en la responsabilidad y dejar que la realización aparezca como consecuencia. Cuando te preguntas, ¿cómo puedo ser más logrado? Te estás enfocando en ti mismo. Pero cuando pregunta, ¿cómo puedo usar mi posición actual para servir mejor? Te trasciendes automáticamente, y es en esta trascendencia que aparece la realización. A los 30 años, muchos queman tratando de forzar la satisfacción profesional, cambiar trabajos, tomar cursos, buscar certificaciones. Pero la verdadera satisfacción surge cuando deja de perseguirlo y comienza a centrarse en la contribución. El coraje del significado.
Encontrar significado en el trabajo requiere coraje porque significa asumir que tiene una opción. Y la elección significa responsabilidad. Es más fácil culpar a la compañía, al jefe, al mercado. Pero a los 30 años, ya no tienes el lujo de irresponsabilidad. Todos los días que trabajas sin sentido es un día robado de tu vida. Cada semana en el piloto automático es una semana que ya no regresa. Frank diría que tienes el coraje necesario porque has sobrevivido 30 años. Ya has demostrado que puedes superar los obstáculos. Ahora el desafío es usar esta resistencia no solo para sobrevivir, sino encontrar significado. CNCVS éxito. Una de las distinciones más importantes que Frank hizo fue entre el éxito y el significado. El éxito responde ¿qué puedo lograr? Respuestas sensibles ¿qué estoy aquí? Puedes tener mucho éxito y poco sentido, o poco éxito y mucho sentido. Idealmente, los dos se alinean. Pero si tiene que elegir uno, Frank estaba claro. El significado siempre gana. ¿Por qué? Porque el éxito es siempre temporal y externo. La dirección es duradera e interna. El éxito puede perder, en la próxima crisis, en el próximo cambio de mercado. El sentido permanece incluso en condiciones adversas. Autoestima. El concepto más revolucionario de Frank para el agotamiento es el autoapoporte. La idea de que el logro no se centra en sí mismo, sino en algo más allá de sí mismo. En términos profesionales, esto significa: concéntrese en el impacto de su trabajo, no solo en su crecimiento. Piense en cómo sus habilidades satisfacen las necesidades reales. Encuentra significado en la diferencia que haces para los demás. Mírate a ti mismo como parte de algo más grande que tu carrera individual. Cuando trasciende su preocupación por la promoción, el reconocimiento y la seguridad, y se enfoca en la contribución, algo mágico sucede. Los beneficios personales son una consecuencia natural. El desafío de los 30. A los 30 años, estás en una encrucijada existencial. Ha pasado de la fase de establecer la identidad profesional. Ahora necesitas dar sentido a esta identidad. La presión social para tener todo resuelto es intensa. Pero Frank diría que todo nunca se resuelve. La vida es una creación constante de significado. Y a los 30, finalmente tienes madurez para asumir esta responsabilidad. El agotamiento que sientes no es un fracaso personal. Es una señal de que tu alma está lista para algo más profundo. Para el trabajo que no es solo la supervivencia, sino la expresión auténtica. Comenzando la transformación. El cambio de carrera a la vocación comienza con pequeños pasos conscientes. 1. Identifique su impacto real. Haga una lista de cómo su trabajo actual afecta a las personas reales, incluso indirectamente. 2. Encuentre valores personales en el trabajo. ¿Qué valores puede expresar hoy a través de lo que ya hace? 3. Práctica presencia consciente en una reunión de hoy. Estar totalmente presente. Vea cómo cambia su perspectiva. 4. Buscar significado. Que la tutoría encuentra a alguien que convirtió el trabajo en una vocación. Aprende cómo lo hicieron. 5. Pruebe los proyectos personales. Dediquen 2 horas a la semana a algo significativo, incluso pequeño. Trabajar como una expresión. Frank vio trabajar no como un medio para un fin, sino como una expresión activa de quién eres. Su trabajo es una de las formas más poderosas de dejar su marca en el mundo. Cuando trabaja con conciencia, cada proyecto es una oportunidad para expresar valores. Cada interacción es una oportunidad para practicar la autenticidad. Cada desafío es una invitación al crecimiento. A los 30 años, has desarrollado habilidades y una perspectiva madura. El siguiente paso es usar estas características no solo para ganarse la vida, sino también dar vida a sus días. El sentido del esfuerzo. Una de las observaciones más poderosas de Frank fue que el sentido no elimina el esfuerzo. Convierte el esfuerzo en algo significativo. Trabajo con el significado que sigue funcionando. Todavía requiere dedicación, disciplina, superación. La diferencia es cualitativa. Cuando sabes por qué te esfuerzas, el esfuerzo se convierte en parte de la recompensa. No es algo tolerado para llegar a algún lado, sino algo que debe abrazarse porque tiene valor en sí mismo. A los 30 años, parte del agotamiento puede provenir de esperar que un trabajo significativo sea fácil. De hecho, el trabajo significativo es a menudo el más difícil, porque te importa cuidadosamente el resultado. La revolución interior. La transformación propuesta que Frank no es externa, sino interior. No se trata de cambiar lo que haces, sino cómo te relacionas con lo que haces.
Puede continuar en el mismo trabajo y tener una experiencia completamente diferente cuando deja de preguntar, ¿qué me da esto? Y comienza a preguntar, ¿qué puedo dar? Deja de enfocarte en el reconocimiento y comienza a centrarse en la excelencia. Deja de ver el trabajo como un obstáculo para la vida y comienza a ver como una expresión de la vida. Esta es la revolución que puede curar el agotamiento. No hay cambios en las circunstancias, sino el cambio de conciencia. Vocación en construcción. Muy importante, la vocación no es algo que encuentres listo. Es algo que construyes día tras día a través de elecciones conscientes. No hay un momento eureka en el que descubras tu vocación definitiva. Existe un proceso continuo de alineación entre sus valores, habilidades y las necesidades del mundo. A los 30, está en una posición privilegiada para este proceso. Tiene suficiente experiencia para saber qué funciona para usted y tiempo suficiente para experimentar y refinar. El final del agotamiento. El agotamiento no termina cuando trabajas menos, sino cuando trabajas más con más sentido. No cuando evita la responsabilidad, sino cuando abarca la responsabilidad que tiene significado para usted. Frank a través del agotamiento como un síntoma de una vida no linda. Al igual que el vacío que surge cuando usa su energía para mantener una existencia que no ha elegido conscientemente. La curación no es escapar del trabajo, sino que traiga su vida interior al trabajo. Traiga presencia, valores, propósito para sus más de 40 horas por semana. El legado profesional. A los 30 años, comienzas a pensar en legacy, no solo en el trabajo que haces, sino en cómo tu trabajo contribuye a algo que va más allá de ti. Frank dijo que cada ser humano tiene una responsabilidad única que solo él puede cumplir. En el contexto profesional, esto significa que hay una contribución que solo usted puede hacer, a través de la combinación única de sus habilidades, valores y experiencia. Este legado no necesita ser grandioso. Puede ser la forma en que trata a los colegas, la calidad que aporta a los proyectos, la innovación que ofrece a los viejos problemas. La respuesta final. Si el agotamiento es una falta de significado disfrazado de agotamiento, la cura es significativa del trabajo consciente. No hay un cambio dramático, sino una transformación interna que afecta la forma en que vive todos los días. A los 30 años, tienes la madurez para hacer esta transformación y tiempo para vivir sus frutos. No tienes que esperar 10 años más para encontrar tu verdadera pasión. Puede comenzar hoy para aportar un propósito a lo que ya hace. La respuesta de Frank a su agotamiento no es una receta, sino una invitación. La invitación a ver el trabajo no como una maldición o distracción, sino como una oportunidad para expresar su humanidad única. A partir de ahora, si reconoció su historia en este texto, si el agotamiento que siente tiene sentido como una crisis existencial, comience con poco pero comience hoy. Pregúntese, ¿cómo puede mi trabajo hoy servir algo más grande que mi salario? Elija una tarea que realice en el piloto automático y hágalo con presencia completa. Identificar un valor que puede expresar a través de sus responsabilidades actuales. Encuentre un colega o cliente que se haya beneficiado de su trabajo y reconozca el impacto. Dedique 15 minutos para planificar cómo puede traer más autenticidad al mañana. Epílogo. Viktor Frankl encontró un significado en el significado más brutal y aparente que se puede imaginar: el trabajo esclavo en un campo de concentración. Si podría convertir esta experiencia en una fuente de significado, ciertamente puede encontrar un propósito en su trabajo actual. Burnout a los 30 no es señal de que está haciendo algo mal. Es una señal de que estás listo para algo más profundo. Para el trabajo, eso no es solo lo que haces, sino quién eres. Tu carrera no tiene que volverse al revés. Necesitas girar desde adentro hacia afuera. Y cuando esto sucede, el lunes ya no es una carga y se convierte en una oportunidad para expresarlo mejor en usted. La vida siempre hace una pregunta. Su trabajo es una de las formas de responder. Haz esta respuesta a algo que honra quién eres realmente. Si este texto ha tocado algo real dentro de usted, compártelo con alguien que también está convirtiendo la crisis en la oportunidad. A veces, una perspectiva diferente es todo lo que necesitamos para ver las posibilidades en las que solo vimos problemas antes. En los comentarios, compartir. ¿Qué parte de su trabajo actual tiene más potencial para expresar quién es usted? ¿Cómo puede comenzar esta transformación hoy? Su experiencia puede ser la inspiración que alguien necesita para dar el primer paso.